Me dejó por querer vivir su fase de asada justo cuando íbamos a casarnos. El protagonista llevaba 7 años al lado de su prometida, una joven con energía chispeante pero con arranques de inestabilidad que parecían de novela de sobremesa. Él, tranquilo como una tarde de domingo, le había entregado todo, su tiempo, su paciencia, hasta el anillo que traía guardado desde que decidió que esa relación sería para siempre. Se conocieron en la escuela y desde entonces, habían estado entre proyectos de boda, cenas con los suegros y discusiones donde el volumen subía más que el recibo de la luz en verano. Ella, a quien llamaremos simplemente la prometida, venía de familia con cartera generosa y gustos que no bajaban del lujo. Él, en cambio, de familia sencilla pero con una abuela de carácter sabio y sazón invencible. Durante años, el protagonista se dejó llevar, sin cuestionar demasiado, aunque poco a poco se fue dando cuenta de que se estaba quedando solo. Los amigos se alejaban, la familia ya ni lo llamaba, y la prometida parecía tener un botón invisible que subía el drama cada vez que algo no le gustaba. El verdadero jalón de orejas vino cuando cumplió los 20. De repente, la prometida se convirtió en un torbellino. Ya no era la chava alegre de antes, sino una que alzaba la voz con tanta potencia que hasta los cuadros en la pared se enderezaban solos del susto. Le gritaba por cosas mínimas, lo menospreciaba en momentos íntimos y, de pronto, le salió con una frase que cambió todo. Siento que nunca tuve mi fase de clásica traviesa en la prepa, debí haberla vivido. Eso lo dejó mudo, no porque no supiera lo que quería decir, sino porque no esperaba que alguien lo soltara como quien pide una torta más. Ese día, ella arrojó el anillo que le había dado con tanto esmero. Luego se disculpó, pero ya el protagonista tenía la cabeza como licuadora sin tapa. Le dijo que necesitaba calmarse antes de ir a trabajar, y ella asintió. Pero al rato, mientras él estaba chambeando, le llegó un mensaje. La prometida estaba en casa de un tipo que él ni conocía. Según ella, solo necesitaba espacio. El protagonista tragó saliva y se fue haciendo la idea de que esa relación estaba más rota que piñata en fiesta de barrio. Días después, en una nueva discusión, ella lo volvió a llamar vergüenza y se fue a trabajar como si nada. Ese fue el empujón que necesitaba. El protagonista empacó lo suyo, llamó a su abuela, quien no dudó en ofrecerle casa y comida, y se fue de ahí sin mirar atrás. La abuela, una señora que sabía más de la vida que muchos libros, lo recibió con un abrazo, unas enchiladas y un ya era hora, mijo. Apenas cruzó la puerta de su nueva vieja casa, el protagonista sintió un aire distinto, uno sin gritos, sin tensiones, sin que lo miraran feo por respirar. Se instaló en el cuarto que solía usar de niño, con las mismas cortinas de vaquitas y un osito medio tuerto en el estante. Acomodó su ropa, su mochila de la prepa, y ese anillo que ella había aventado, lo dejó en un cajón, como quien guarda algo que ya no duele, pero no olvida. El mismo día que llegó, él y su abuela se fueron a echar unos tacos y, por cosas del destino, se toparon con la mamá de la prometida. La señora, con cara de no saber si reír o llorar, se sorprendió al verlo. Soltó un «ay, no sabía que estabas con tu abuela», pero antes de que soltara algún chisme con tono dulce, el protagonista la atajó. «No le diga nada a su hija, ya no estoy con ella». Ahí fue donde la señora, esa misma que antes organizaba posadas con orquesta, soltó unas lágrimas sinceras. Le dijo que lo entendía, que no tenía que disculparse por nada. Fue como escuchar un perdón sin palabras, algo que su propia familia no se había atrevido a decirle en tanto tiempo. Esa misma tarde, mientras desempacaba lo que le quedaba de vida en cajas, le sonó el celular. Era ella, la prometida, llamando entre sollozos, diciendo que todo era culpa de sus emociones, que no sabía qué le pasaba, que lo necesitaba. Pero el protagonista ya no estaba en la misma frecuencia. El que antes temblaba con cada regaño ahora tenía la voz firme. «Ya estuvo, ya me cansé». Y como si alguien apretara un botón, ella cambió el tono. Lo mandó al olvido con un «ok, te estoy bloqueando. Adiós». Así, sin más. Pasaron los días. No fue fácil. A veces lo visitaba la duda, a veces la tristeza, pero nunca el arrepentimiento. Sus amigos,
Esos que ella le había ido alejando como si fueran malas influencias, empezaron a buscarlo. Uno le trajo una pizza, otro una consola vieja, y entre bromas y partidas, fueron reconstruyendo ese pedazo de vida que parecía perdido. Y entonces vino el momento estelar. Un conocido le mostró un video. Ahí estaba ella, la ex prometida, bailando en un bar con top corto, pantalones de camuflaje y unos movimientos que parecían de defensa personal más que de ritmo. El grupo soltó carcajadas, no por burlarse, sino porque era la prueba de que el tiempo pone todo en su lugar. Y mientras todos reían, el protagonista solo pensaba, menos mal que me salía a tiempo. Con el tiempo, el protagonista se fue sintiendo más ligero. Ya no tenía que andar pisando huevos ni descifrando si hoy le tocaría una sonrisa o una tormenta. En casa de su abuela, la vida tenía otro ritmo. Despertaba con olor a café de olla, se sentaba a desayunar sin que nadie lo juzgara por cómo untaba la mantequilla, y por las tardes podía salir al patio, mirar las plantas y pensar en nada, que era justo lo que necesitaba. Volvió a ver a sus antiguos amigos. Uno trabajaba en una tienda de electrónicos, otro ya era papá de 2 criaturas traviesas, y otro había abierto una taquería. Lo invitaron a la reapertura, y él, por primera vez en mucho tiempo, aceptó sin tener que pedir permiso ni preparar una excusa. Ahí, entre tacos al pastor y risas, volvió a contar chistes sin miedo a que alguien le dijera que era ridículo o que hablaba de más. Descubrió que la risa tiene un efecto curioso, sana más que una consulta cara. Un día, su abuela le dijo: «Mijo, te están regresando las ganas. Ya no caminas como si cargaras bultos de cemento». Y tenía razón. Empezó a trabajar más enfocado, se compró una bici con la que recorría el parque al atardecer y, sin buscarlo, comenzó a platicar con una muchacha que paseaba un perrito con cara de filósofo. Ella no sabía nada de su pasado, y eso fue un alivio. Se reían de tonterías, compartían papas en el puesto de la esquina y hablaban de películas malas como si fueran obras maestras. Pero claro, la vida no se queda quieta. Una noche recibió un mensaje anónimo, un video corto donde aparecía la ex prometida lanzando indirectas en redes sociales, hablando de un ex que no supo valorar la Y, de cómo hay hombres que prefieren ser aburridos en lugar de apasionados. El protagonista no respondió, solo sonrió y pensó: sigo sin entender qué quiere decir con apasionado, ¿que le guste armar dramas en domingo? Esa misma noche, decidió borrar ese número. Cerró ese capítulo de verdad. Y fue justo en esos días cuando sucedió algo que nadie vio venir. La mamá de la ex lo buscó otra vez. Le mandó un mensaje que decía: «Solo quería agradecerte por todo lo que hiciste por ella. Aunque no lo parezca, tú fuiste lo mejor que tuvo». Eso sí le pegó. No de tristeza, sino como quien se da cuenta de que hasta las historias más confusas pueden dejar lecciones inesperadas. El protagonista, aunque ya había cerrado el capítulo, no pudo evitar pensar un rato en ese mensaje de la exsuegra. Se lo mostró a su abuela, quien mientras tejía un suéter con hilo grueso le soltó: «Esa mujer por fin abrió los ojos. Pero tú no mires atrás, que para eso están los retrovisores, no los corazones». Así que decidió seguir el consejo de su abuela y enfocarse en lo que venía. La muchacha del perrito filósofo, a la que llamaremos la vecina, porque vivía a 3 cuadras, se volvió parte de su rutina. A veces caminaban juntos sin rumbo, otras veces iban al mercado a buscar aguacates que no estuvieran duros como piedra, y hasta vieron juntos una película tan mala que prometieron no volver a elegir sin revisar reseñas. La vecina no sabía mucho de su pasado, y eso ayudaba. Cada conversación era fresca, sin referencias a anillos perdidos ni fases pendientes. El protagonista empezó a reírse con la boca abierta, a dormir con los pies descubiertos y hasta a cantar en la ducha canciones ochenteras que antes le prohibían por estar fuera de moda. Pero justo cuando pensaba que ya todo estaba en calma, reapareció un conocido en común. Un vato que había estado en la misma preparatoria que él y que había sido algo así como el bufón del grupo. Lo invitó a una reunión que iba a hacer en casa de otro excompañero. El protagonista dudó, pero al final fue, nomás por ver qué se cosía. Esa noche, entre botanas y canciones nostálgicas,
alguien mencionó a la ex prometida. Uno de los asistentes, que ya estaba en modo tío por el juguito alegre, dijo: «Oye, ¿supiste que ahora anda dando talleres de empoderamiento temperamental?» Según ella, todo lo malo que le pasó fue porque la sociedad no la dejó tener su fase de exploración. Todos se miraron con cara de «¿Es neta?», y uno soltó: «Pues si de eso se trata, yo también quiero un taller, no más que el mío se va a llamar «Cómo sobrevivir a una novia con altavoz en la garganta». Rieron, y el protagonista también, no con burla, sino con alivio. Ya no le dolía, ya no le pesaba. Lo que antes le habría arrancado insomnio, ahora le causaba apenas una ceja levantada y una anécdota graciosa. Volvió a casa esa noche con el viento frío en la cara, la mente tranquila y el corazón sin sobresaltos. Y al llegar, encontró en la puerta una caja pequeña. Era una entrega que había hecho su abuela a su nombre. Adentro, una carta. Era del papá de la ex. La carta venía en sobrebeis, con letra temblorosa pero clara. El protagonista la miró unos segundos como quien observa una caja misteriosa en un programa de concurso. No sabía si abrirla o usarla para nivelar una mesa chueca, pero al final, la curiosidad le ganó. Se sentó en la mesa de la cocina, con su abuela a unos metros preparando chocolate espeso, y leyó en silencio. El papá de la ex, siempre serio y medio distante, había escrito algo breve pero inesperado. «No soy bueno con las palabras, pero quería agradecerte. Fuiste paciente con mi hija más de lo que muchos hubieran aguantado. Lo que pasó entre ustedes me enseñó cosas, y aunque no soy quien para juzgar, sí te reconozco el valor de irte cuando entendiste que no podías hacer más. Eso también es amar, aunque duela. Que te vaya bien, muchacho». El protagonista dobló la carta y se quedó un rato mirando al techo. No por tristeza ni por nostalgia, sino porque de pronto todo tenía un cierre. No el cierre de película con fuegos artificiales, pero sí uno decente, limpio, como cuando terminas un libro y no te enojas con el final. Pasaron las semanas, y la rutina con la vecina siguió con su ritmo suave. Un día ella le dijo que el perrito, el filósofo peludo, había empezado a mover la cola cada vez que veía al protagonista. «Creo que le caes bien», le dijo, y eso, viniendo de un animal tan serio, era prácticamente una bendición. Pero la historia no se quedó ahí. Un fin de semana fueron juntos a un festival de comida regional. Entre pambazos, aguas frescas y música de marimba, la vecina le preguntó si alguna vez había pensado en casarse. Él, con una sonrisa sin peso, respondió: «Antes sí, ahora, solo si es con alguien que no necesite tener una fase para luego elegir estar conmigo». Ella soltó una risa cortita y le dijo: «Pues yo no pasé por ninguna fase rara, pero si tengo una etapa de empanadas cada viernes, ¿eso cuenta?». Y entre empanadas, paseos y tardes de películas malas, la historia tomó otro rumbo. Uno sin anillos arrojados ni gritos que sacuden ventanas. Uno donde el protagonista ya no se sentía culpable por poner límites ni raro por ser tranquilo. Porque a veces, la mejor fase es cuando por fin puedes ser tú mismo sin pedir permiso. Y fue así como todo cambió. No con fuegos artificiales, pero sí con la certeza de que incluso lo que empieza torcido, puede llevarte a un camino derechito. Aunque tenga baches, aunque haya topes, pero sin volver a dar vueltas en círculo. Si esta historia te hizo pensar en alguien o te sacó una risa incómoda, dale like, déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más relatos así. Nos vemos en el siguiente.